dice la palabra de Dios: celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Celebrad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Entonces son muchas, hermanos, son varios instrumentos: el arpa, el decacordio. Pero en este manual, insisto, vamos con el arpa de 12 cuerdas, rogándole a Dios que podamos entender, que abra nuestra mente y nuestra visión y nuestro aprendizaje de Él. Rogándole que abra nuestra visión de Él. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué necesitamos tener un arpa afinada y que toque de manera correcta? ¿Por qué no? Sabemos que tenemos un arpa en las entrañas y en el corazón, pero ¿cuál es el propósito de que toque de manera correcta? Porque yo quiero ser parte de los 144,000. Simplemente por eso, porque leímos al principio: y había un grupo de 144,000 que tañían con sus arpas. ¿Y usted cree que delante de la presencia de Dios se va a poder tocar una nota desafinada? ¿Usted cree que delante de la presencia de Dios va a haber queja, ira, murmuración, desacuerdo? Los que estemos en ese grupo, y espero que estemos todos, y me encantará verlos a todos y que todos juntos alabemos en la presencia de Dios cuando lleguemos a ese nivel, lo único que podremos decir es: santo, santo, justo, bueno, misericordioso. Y no solamente decir los nombres y repetir los nombres, sino también proclamar su santidad. Y entonces nosotros podemos recordar nuestras experiencias aquí en la tierra, cuando decíamos: Señor, tengo dolor, tengo sufrimiento, pero en este dolor y en este sufrimiento alabo y bendigo tu nombre. Y entonces esa cuerda de alabanza se afina. Esa cuerda de alabanza se afina. Y entonces el hermano Omar nos decía el domingo pasado que la primera cuerda era sobre profetizar. ¿Profetizar qué? Lo bueno de Dios, lo que Él va a hacer en nuestras vidas. ¿Tenemos hermanos con espíritu de profecía aquí en la iglesia? Sí, gracias a Dios. ¿Pero ellos son los únicos profetas? No, todos podemos ser profetas, mi hermano, todos. Señor, tengo problemas en el trabajo, probablemente me corran en estos días, no me están subiendo el sueldo, pero en medio de esta situación alabo y bendigo tu nombre porque tú eres mi proveedor. Tal vez no lo sentimos, hermano, pero lo decimos. Y entonces hablar con nuestra boca, profetizar la verdad con nuestra boca, mueve el corazón de Dios. Señor, mi hijo está en problemas. Señor, mi hijo necesita liberación. Señor, mi hija no te está buscando. Señor, trae sanidad, porque tú eres sanador, porque tú eres su creador, porque tú eres su protección. Y ahí estamos haciendo dos cosas: estamos profetizando sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestro familiar, sobre nuestro hermano, esposa, esposo, sobre con quien usted viva. Y no solamente se encierra con las personas con las que vivimos, vamos con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Los vemos, los conocemos, sabemos a veces algunos de sus problemas, de sus dificultades, y podemos orar a Dios por ellos. ¿O no eso hacemos? ¿O deberíamos de hacerlo todos? Orar por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque este grupo de los 144,000 no dice un 144,000, ¿verdad? No, son 144,000. No dice Marco está en los 144,000. No dice María Elena es parte de los 144,000. Los engloba todos como un grupo, como uno solo. Y aquí, hermanos, cuando nosotros vamos a congresos, a cultos de jóvenes, a convenciones, nos preguntan como iglesia: ¿cuántos de Mellehualco, de la iglesia de Mellehualco? Un singular. Somos uno como iglesia. Somos uno. Y entonces, si yo veo a Samuel en problemas, en dificultades, en tentaciones, mi deber como hermano es orar por él o por cualquiera. ¿De acuerdo, mi hermano? Vamos por favor a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 33. Dígame cuando lo tenga, por favor.
Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, diré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Una vez más, Dios diciéndonos que hay que Él quiere escribir nuestra ley en nuestras entrañas y en nuestros corazones. Y hemos aprendido que en nuestras entrañas está nuestra arpa. Vamos por favor ahora a Hebreos 10, versículo 16, por favor. Hebreos 10, versículo 16. Dice, y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Una vez más diciendo, Antiguo Testamento, Jeremías, y Nuevo Testamento, Hebreos. Eso quiere decir que Dios hasta el día de hoy sigue intentando escribir su ley en nosotros. ¿Cuánta de su ley está escrita en nosotros, mi hermano? Jehová, Dios fuerte, misericordioso, dice, yo soy Jehová tu Dios. A veces hacemos tantos dioses de pequeñas cosas, ¿no? Pero Él dice, yo soy Jehová tu Dios, el único al que tienes que servir y adorar. Permite, hermano, que Dios escriba su ley en sus entrañas y en su corazón. Déjelo. Dígale, Señor, escribe tu ley en mí. Que nosotros podamos presentarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos un templo, ¿no? Que somos un templo. Y en las iglesias y en los templos, ¿qué se predica? La palabra de Dios, la ley de Dios, su justicia, su santidad. Que nosotros como templo podamos reflejar eso, la ley de Dios, su justicia, su santidad, su nombre. Y bueno, el hermano Omar nos predicó nos enseñó el domingo pasado sobre la primera cuerda, así es que hoy vamos a hablar sobre la segunda. Y la segunda es esta parte de Dios fuerte. Este nombre de Dios como Dios fuerte tiene que ver con sanidad y con liberación. Todas estas cuerdas son parte de una estatura. Aquí la letra se hace más fea, así es que la primera cuerda que nos enseñaba el hermano Omar era la cuerda para profetizar. La segunda cuerda del día de hoy es la cuerda de sanidad y liberación. Creo que ya borré esta. Chunche. Aquí está. La tercera cuerda que creo que le toca al hermano Tirso será luto y arrepentimiento. Y la cuarta cuerda en esta estatura es alabanza y obediencia personal. Alabanza y obediencia personal. Ok, y ahora por favor vamos a 1 de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Todos juntos, por favor. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y atormentábale el espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios,
él taña con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme ahora un taña bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Betlehem, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová es con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y enviólo a Saúl por mano de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y amólo él mucho, y fue hecho su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, porque ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En el versículo 16 conocemos la historia de Saúl. El hermano Omar nos recordó un poquito el domingo pasado. Y cuando Saúl fue elegido como rey o seleccionado como rey por Dios, una de las primeras cosas que hizo: profetizar. ¿Recuerdan? Le dijo Samuel: ve y profetiza. Le estaban dando su primera cuerda. Le estaban diciendo: afina tu primera cuerda. Y entonces Saúl, ¿qué hizo? Fue y profetizó. Tanto es así que la gente que lo conocía dice: ¿y quién es este para que profetice? Y entonces en la palabra de Dios ya no se registra otra vez que Saúl haya profetizado. Esa fue la única ocasión que se registra en la palabra de Dios donde Saúl, haya profetizado. Dejó de hacerlo. La profecía, hermano, nunca se debe de callar de su boca. ¿Y qué tipo de profecía? Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios me da lo mejor, Dios es cabeza de todas las cosas, Dios sabe, Dios tiene un plan para mi vida en esta situación. Esa es la profecía que siempre debe de salir de su boca. Pero ¿cómo va a salir profecía de nuestra boca? Memorizando la palabra de Dios. ¿Usted se ha encontrado en enfermedad? En esa enfermedad que lo tira, que lo postra, que lo deja en cama y que no puede, que no quiere comer, que no quiere ir al baño, que no quiere tomar agua. ¿Le ha tocado, hermano? ¿Y qué es lo único que puede hacer uno a veces? Nada. Todos nos lo hacen. Nuestros familiares, nuestros hijos, la gente que vive con nosotros nos lleva la comida. Ándale, come. No, no quiero. Ándale, toma agua. No, no quiero. A veces hasta por la enfermedad uno no puede dormir y pasa mucho tiempo de insomnio. No sé si le ha pasado, espero que sí, que no sea yo la única. Y entonces en esas noches de insomnio donde todos en casa están dormidos y nada más está uno y la oscuridad, y entonces viene el enemigo y todos estos pensamientos y ¿dónde está tu Dios en esta situación? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y tú qué sirves? ¿Y tú qué vas a la iglesia? Lo único que a veces puede, uno ni siquiera a veces salen las palabras de uno, pero esa palabra que está escrita en nuestros corazones es lo único que podemos repetir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás yacer, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Eso es profecía, hermano. Profecía para usted mismo. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos aprendernos de memoria la palabra de Dios para poder profetizarla en momentos de angustia. Hay veces que quisiéramos orar en ese lecho de enfermedad y tampoco podemos. O sea, hay veces que estamos tan mal que ni siquiera podemos orar. Y a veces tal vez lo único que podemos hacer es cantar un himno, un canto. Jehová. Bueno, yo canto feo, pero ahorita que el hermano Rodrigo nos entone mejor. Jehová es mi... o el Padre Nuestro, lo que sea, hermano. Pero que una palabra de alabanza, que una palabra de adoración, que una palabra de profecía salga de su boca. Y entonces usted estará afinando esta cuerda de profecía. Y entonces uno está
allí en ese lecho tirado y Saúl no sabía qué hacer. Tan es así que Saúl no sabía qué hacer que los siervos le dijeron: Señor, por favor, dinos tú que vayamos y busquemos a alguien. ¿Quién tenía la solución para su mal? Su gente, la gente que estaba alrededor. Lo estaban viendo tan mal que él ni siquiera era capaz de pedir ayuda. Él por su propia cuenta no dijo: vayan y busquen a alguien que toque el arpa. ¿O sí? No. Los siervos le dijeron: dinos que busquemos a alguien. Y entonces ya finalmente él dice: bueno, sí, por favor, vayan y busquen a alguien. Y fueron y trajeron a David y conocemos la historia. Pero bueno, esta palabra en el versículo 16, esta palabra para alivio, voy a tratar de escribírselas aquí. Es la palabra top. Alivio es top. Y en el versículo 23 dice: cuando David tañía el arpa, Saúl tenía refrigerio. Y esta palabra para refrigerio es la palabra ruach. Y esta palabra ruach es la palabra para el espíritu. Entonces, hermano, el espíritu que trae a nuestras vidas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae refrigerio. El Espíritu Santo trae alivio. Hermano, ¿usted está enfermo? Todos estamos, necesita liberación. Tal vez no usted, pero alguien en su casa está enfermo, necesita liberación. Todos conocemos a alguien. Y esta cuerda no solamente nos ayuda a nosotros, ayuda a nuestro hermano, ayuda a nuestro familiar, ayuda a nuestro hijo. Porque ¿quién tocaba el arpa? ¿Saúl? No, la tocaba David. Y dice la palabra de Dios que cuando David tocaba esta arpa, entonces Saúl tenía refrigerio. Hermano, toda su familia está aquí en la casa de Dios. Todos los seres que usted quiere están aquí en la casa de Dios. Es momento de tocar nuestra arpa para traer alivio, para traer refrigerio a todas esas personas que amamos y que no están siguiendo a Dios como deberían de hacerlo. No, esta arpa trae alivio, esta cuerda trae alivio a nosotros, pero también a ellos. A veces cuando uno ve crecer a los adolescentes, cuando son niños son bien bonitos, ¿verdad? Y hacen monadas y travesuras y les queremos tomar fotos y otra vez hazlo chiquito porque te salió muy bonito. Pero van creciendo y llega esa edad de 11, 12, 13, 14, 15 años donde ya no son tan bonitos, donde sí los amamos, pero oye hijito, haz esto, pon la mesa por favor. ¿Yo por qué? No quiero. Y entonces uno a veces le echa la culpa al crecimiento, ¿no? Son jóvenes, son adolescentes, están en la edad, están en la etapa. Pero a veces no solamente es el crecimiento, hermano. A veces probablemente es algo que esté afectando de manera espiritual a su familiar. Y entonces empiezan a caer en cosas que no deberían de caer. Y la hermana Hicks nos hablaba de 3 tipos de cosas. Permítanme. Que hay 3 ámbitos. Y nos decía, el primero son pecados. El segundo son heridas. Y el tercero son cadenas. Pecados creo que todos los hemos cometido, ¿verdad? De lo contrario ya nos hubiéramos ido con Dios con todo y zapatos. Pecados todos los hemos cometido. Heridas, todos hemos sido heridos de alguna manera. Tanto hemos herido como nos han herido. Pero la tercera son cadenas. ¿Y cuáles son las cadenas? Un pecado
continuamente repetido. Es decir, si yo miento el día de hoy, ok, voy y pido perdón. Pero si se me hace un hábito mentir y miento en la tarde y miento en la noche y al día siguiente miento, mi vida se va a volver una mentira. Y una mentira, ¿cómo hay que cubrirla? ¿Cómo es la única manera de cubrirla? Con otra mentira. Y se vuelve una cadena de la cual ya nunca se va a salir. ¿Cierto? Un día los adolescentes empiezan a ingerir alcohol, a fumar cigarros, a probar una droga. Y una vez lo hacen y lo hacen otra y lo hacen otra. Y entonces llega una edad donde ya no los podemos sacar de eso. Donde ya no los podemos sacar de esa situación. Se vuelve una cadena. Pero a pesar de eso, hermano, a pesar de por muy fuertes que sean las cadenas, tiene un familiar y está usted aquí, que puede tocar esa arpa y rogar por él y pedirle a Dios que lo libere, porque no hay nada imposible para Dios. Y eso me consta. Nada hay imposible para Dios, porque Dios es la cabeza de todas las cosas. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que permite, Él sabe el tiempo que va a permitir cada situación. Pero si de algo tenemos fe, es que no hay nada imposible para Dios, ya sea en este tiempo o en el venidero. Pero Dios es el soberano de nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad, hermano? Orar por esa persona. Orar. No se canse, hermano. No se canse de orar por su familiar, por su hijo, por su hermano. No se canse. Para eso estamos nosotros. Y entonces dice que cuando David tocaba, el espíritu malo de Jehová se apartaba de Saúl y entonces Saúl tenía refrigerio. Y ustedes dirán, ¿un arpa? ¿Cómo podrá sonar un arpa, por el amor de Dios? Y uno escucha la melodía del arpa. No sé si nuestro equipo de medios me puede ayudar poniendo tal vez un pedacito de alguna melodía de arpa, por favor. En esta semana Dios nos dio la oportunidad y fuimos a un concierto con toda una orquesta, ¿no? Eran como 40 músicos en el escenario. Había como 20 violines, unos 10 contrabajos, había batería, piano, trompetas, trombones. Ustedes las han visto, ¿no? Esas orquestas grandísimas. Y desde que empezamos con Guerreros Arpa y desde que nos empezaron a predicar sobre Guerreros Arpa, cada vez que voy a algún lugar así y veo muchos instrumentos, busco el arpa, ¿no? Y me emociono al ver las arpas ahora, chiquitas, grandes, y me emociono mucho y cuando las veo. Y entonces lo que hice fue buscar el arpa en esta orquesta. Y estaba el arpa ahí, en un rincón. La tenían escondida hasta atrás. O sea, todos se veían los violines, se veían los contrabajos, se veía la batería, unos tambores enormes, gigantes que tenían ahí, 3. Todos se veían y el arpa estaba hasta atrás, escondidita. Y yo dije, no, ¿cuándo se va a oír esta arpa? Nunca, ¿no? O sea, porque cuando hemos escuchado a violinistas, a guitarristas, cuando toca el hermano Humberto la trompeta, se oye, ¿no? Y se siente, y simbra. Y nuestra alma simbra y oímos a los hermanos que tocan la batería y si tocan muy fuerte pueden opacar al resto. Y entonces uno diría, ¿a qué hora se va a oír el arpa, no? Y empezaron a tocar canciones sinfónicas, música clásica, empezaron a tocar muchas cosas y de repente iba con mi hermana Mari y le digo, ¿escuchas esa pequeña melodía? A ver si algo así se escuchaba, quedito. Gracias. ¿La escucharon? Finita, pequeña, diminuta, bajito. Y entonces empezaron a tocar en esta orquesta y de repente le digo a Mari, ¿escuchas ese sonidito? Y ya pone atención. Y de repente ese sonidito empezó de chiquito a hacerse más grande. Y se escuchaba hermoso. A pesar de que era una arpa escondida hasta atrás, que estaba oculta. A pesar de que la tenían prácticamente tras bambalinas y fuera del escenario.
El arpa, el sonido del arpa y la melodía del arpa, se abrió lugar en medio de todo ese ruido para sonar. Hermano, su oración puede que esté en tinieblas, en obscuridad, que no haya nadie que quiera escuchar su oración. Pero hermano, la oración del arpa se abre camino en medio de la obscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del dolor. No importa lo gruesas que sean las cadenas, la oración del arpa sale y trae refrigerio, y trae luz, y trae vida. Y puede traer una nueva comunión de usted con Dios o de la persona por la que esté orando con Dios. Hermano, no pierda la fe. No pierda la fe. No importa que nos lleve toda la vida orar por una situación que tenemos nosotros mismos. No importa que nos lleve toda la vida, no nos vamos a cansar. Y si es un familiar que queremos, no importa. Vamos a orar todo el tiempo y vamos a pelear, porque no es cualquier cosa lo que está en juego. Es el alma de una persona. Es el alma de una persona. Porque Jesús murió por esa persona y su sangre está en esa persona. Y es nuestra responsabilidad orar por esa persona, aunque nosotros no lo veamos tal vez, pero es nuestra obligación hacerlo. Porque Dios nos ha instituido y nos ha formado como guerreros arpa. Y todos los que estamos aquí tenemos esa investidura por gracia, por amor y por misericordia. Y un guerrero arpa ora por su hermano. Un guerrero arpa ora por sus líderes. Sí, ciertamente. Hemos aprendido que es orar por nuestros líderes en este tiempo, pero también es orar por nuestra hermandad. Es orar por aquel que está a mi lado. Uno podría ir y pelear, pero uno solo, hermano, es muy difícil. Necesitamos voltear al que tiene a ver al que tiene a su izquierda, por favor. Voltea a ver al que tiene a su derecha, al que tiene enfrente, al que tiene atrás. Véanlos. Todos ellos son nuestros compañeros de guerra. Necesitamos de todos y de cada uno. Y tenemos que aprender a orar como oraba nuestro Señor Jesús. Padre, que ninguno de ellos se pierda. Que ninguno se pierda, porque nos necesitamos a todos. Y entonces esta cuerda, hermano, que tiene que ver con sanidad, con liberación, es para nosotros y para nuestros hermanos. Y no lo podemos hacer solos, y tenemos que rogarle al Espíritu Santo que venga a Él y nos traiga este alivio y nos traiga este refrigerio, y que venga este ruach, que venga este ruach a nuestras vidas, porque no sabemos cómo pedir. Nosotros vemos a la gente en las situaciones y le decimos a Dios: Señor, libéralo, Señor, sánalo. ¿No es lo que quisiéramos? Y a veces no vemos que pase. Y entonces un pastor me contaba en alguna ocasión y me decía que se había encontrado con un enfermo. Y este pastor había ido y había orado por este enfermo. Y Dios sanó al enfermo. Era una enfermedad prácticamente terminal de muerte. Y fue sanado. Y pasó el tiempo y este enfermo se perdió. Se perdió, le dio la espalda a Dios y se fue. Y entonces este pastor me decía, y yo me sentía muy acongojado, porque si hubiera muerto cuando estaba enfermo, por lo menos tenía temor de Dios. Pero ahora que fue sanado y le dio la espalda a Dios, o sea, este pastor decía: me duele porque no sé dónde terminó. Y entonces nosotros quisiéramos sanación y liberación instantánea, como sopa Maruchan. Quisiéramos eso, pero Dios sabe sus tiempos. Y entonces sí, oramos por ello: Señor, sánalo, Señor, libéralo, pero todo conforme a tu voluntad y tu plan maestro. Porque suena fuerte, pero yo a veces oro a Dios y le digo: no dejes que te dé la espalda. Si tú ves que en mi caminar, en algún momento de mi caminar, yo te voy a dar la espalda, por favor, corta mi vida antes. Prefiero morir joven, pero temerosa y amadora de Dios,
que tener una larga vida donde le vaya a dar la espalda a Dios. ¿Y la vida es importante en esta tierra, hermanos? Sí, claro que es importante, pero es más importante nuestra eternidad, porque venimos a esta tierra para tener un galardón en la eternidad, para demostrarle a Dios cuánto lo amamos, para demostrarle a Dios cuánto queremos estar con Él para la eternidad. ¿De acuerdo, hermano? Vamos por favor a Mateo 12. Mateo 12, versículo 43, por favor. Todos juntos. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Amén. Pero, sin embargo, ¿pueden venir espíritus malos a molestarnos? Sí, pueden. Y entonces, ¿qué hacemos cuando eso pasa? Venimos a la casa de Dios. Y entonces, ¿David era una persona ungida para ministrar? Sí. ¿Y tenemos personas ungidas para ministrar? Sí. Tenemos levitas, tenemos ujieres, que guardan su santidad durante toda la semana, que se guardan a sí mismos en santidad, en oración y en búsqueda de Dios, para que cuando llegue el momento de venir a ministrar, ustedes puedan sentir esa santidad. Yo sé lo que lo hacen y espero que lo sigan haciendo, porque de su santidad y de guardarse a sí mismos, nosotros muchas veces dependemos de eso. Ellos tocan, vienen, oran, se limpian y primeramente se ministran a sí mismos para después ministrar al pueblo de Dios. Pero, y ese espíritu se puede ir y se va, pero no solamente se trata de venir todos los domingos a tener un refrigerio como Saúl. Se trata de hacer que el Espíritu Santo viva en nosotros. Se trata de que así como los ministros que hay aquí, tanto pastores, ujieres, músicos, medios, talento, la tiendita. ¿Por qué? Porque todos ellos deben cuidar la santidad, porque todos ellos ministran en la casa de Dios. No solo se trata que ellos guarden su santidad, nosotros como iglesia debemos guardarla en general. Y entonces, hermano, no nada más es venirse, limpiarse un ratito, ya me siento mejor, ya me puedo ir otra vez a mi semana. No, se trata de vivir el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿quedó limpia su casa? Sí, adornada incluso. Dice, la encontró adornada, pero vacía. Y nosotros nos podemos adornar. Vengo de traje los domingos. Qué bonito adorno. Qué bonitas corbatas, hermanos. Digo corbatas porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, después de un tiempo de que alguien empieza a ir a los testigos, le dan una camisa y una corbata para que vaya correctamente vestido a sus reuniones. Y no digo que esté mal, se ven muy guapos, pero no solo se trata de adornos, se trata de vivirlo. Me encantan las camisas blancas que usan los ujieres, los levitas, los cabellos largos que traen las hermanas. Las faldas son preciosas y son bonitas y está bien, pero son adornos. No solo se trata de llevar las cosas por fuera, también hay que llevarlas por dentro. Y cuando nosotros empezamos a tener una comunión real con el Espíritu, con su palabra, todo lo que está adentro también va a estar por fuera.
Es una balanza. Recuerden, Dios es un Dios de balanzas. Es un trabajo interior y un trabajo exterior. No podemos enfocarnos solo en el exterior y no tener un Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y mostrarle a la gente que tenemos el Espíritu Santo a través de nuestros atavíos, a través de la forma en la que nos vestimos, a través de la forma en la que nos expresamos, a través del ministerio que tenemos. Hermano que ministra en la casa de Dios, hermano que se congrega en la casa de Dios, hermano que quiere servir en la casa de Dios, permita que el Espíritu Santo viva en usted, para que entonces cualquiera que venga y entre por esa puerta pueda sentir la santidad, pueda sentir la entrega, pueda sentir la devoción y sobre todo pueda sentir el amor por Dios. Vamos por último, porque ya es tardísimo. Vamos a regresar a 1 Samuel 16, por favor. Versículo 23 otra vez. Si me hacen favor de leerlo, el versículo 23, todos juntos. Y cuando el Espíritu El que sigue. El que sigue, por favor, si pueden seguir leyendo. Versículo 20. Ah, no, hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 23, perdón. Se me olvidó. Entonces, y conocemos la historia, ¿no? Conocemos que sentía refrigerio, Saúl. Pero a pesar de eso que sentía refrigerio, después, ¿qué pasaba? Lo quería matar. Lo quería matar. Y entonces a veces uno va con la palabra de Dios con ciertas personas, queriendo traer alivio, queriendo traer refrigerio, queriendo traer la dulzura del nombre de Jesús a sus vidas. ¿Y qué pasa? Hay rechazo, hay muerte, hay odio. La persona se aleja. Y entonces a veces uno puede ver cómo le está hablando de la palabra de Dios y la persona hasta como que se encoge diciendo: déjame de hablar de tu Dios. ¿Le ha pasado? ¿Y eso hizo que David dejara de tocar su arpa? No. Tal vez su hijo, su familiar, hermano, la persona a quien usted le está hablando y a quien le quiera traer ese alivio del nombre, lo quiera desechar. Pero David sabía lo que tenía que hacer. David era un guerrero arpa, hermano, que tenía que pelear por la hermandad, y él sabía lo que tenía que hacer. Y a pesar de que Saúl lo quería matar, David seguía tocando. Y entonces venía el ataque de Saúl y David nada más se hacía a un lado y seguía tocando. Y le lanzaba otra lanza y dice la palabra de Dios que David le esquivaba y seguía tocando. Ya no nos lanzan lanzas de manera física, pero ¿qué tal las groserías? El rechazo, la queja. Ya no me hables, ya no quiero saber nada de tu Dios. Ya no me digas nada de lo que predican en esa iglesia. Ya ni siquiera te quiero ver porque siempre estás hablando de tu Dios. Hermano, es mejor que nos rechacen por seguir hablando de Dios que no hablarle a esa persona. Y levántese usted como un guerrero, firme delante de Dios, y dígale: Señor, aquí estoy. Soy un guerrero arpa, defensor de tu nombre, defensor de tu santidad, defensor de quién eres, defensor de tu naturaleza. Y no importa lo que digan, no importa cómo me hagan sentir, yo voy a seguir alabando, predicando tu nombre y orando por esta persona. No pare, hermano. ¿Cuántas veces tenía que tocar David su arpa delante de Saúl para que tuviera refrigerio? No lo sabemos. Porque la Biblia dice: el espíritu malo se iba, dejaba de tocar y regresaba. O sea que era una cosa de todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Usted cree que el ataque del enemigo es: ya oró, ya me voy, no lo vuelvo a molestar? No. Ok, ya oró. Está bien. ¿Dejó de orar?
vuelvo a molestar, dice el enemigo. Hermano, ¿cuánto tiempo debe de durar su oración? Dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y yo sé que no vamos a estar orando en oración arpa todo el tiempo, porque nuestras labores nos los impiden. Tenemos que hacer cosas en la casa, tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que hacer. Pero todo el tiempo en nuestra mente: Señor, guárdalo. Señor, protégelo. Señor, libéralo. Señor, átalo y tráelo con cuerdas de amor hacia ti nuevamente. ¿Por qué? Porque es un alma, hermano. Es la vida, es la eternidad de una persona la que está en juego. No es cualquier cosa. Así es que en esta tarde vamos a ponernos de pie, por favor.